Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 23º Congreso y cuarto Foro Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes. Venezuela, el valor de las actas, en opinión de Francisco Guerrero. Secretario General recibió las credenciales de la Observadora Permanente de Letonia ante la OEA. Estudio de la CIDH sobre el derecho a libertad de conciencia y religión o de creencia en las Américas. 23º Congreso y cuarto Foro Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un honor estar con ustedes en este 23 Congreso Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, el cuarto Foro de Niños, Niñas y Adolescentes y de Organizaciones de la Sociedad Civil y la 98 reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto. Este evento que estamos inaugurando hoy es un hito histórico para nuestra organización en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestra región. De aquí surgirán las ideas, reflexiones y prioridades que guiarán el Instituto en los próximos 5 años. El tema de este Congreso, salud mental, primera infancia y la movilidad humana, está muy alineado con la historia del Instituto, aunque hoy en día tiene expresiones particulares. Lo que destaca el trabajo del Instituto es su enfoque, que coloca a la niñez y la adolescencia en el centro de las discusiones. El Instituto utiliza una metodología intergeneracional que permita a niños y niñas de las Américas participar en el debate, ser parte del diseño de políticas y actuar como portavoces de sus pares. Así, la participación de la niñez se ha convertido en un factor clave para resolver los obstáculos que impiden el pleno goce de sus derechos humanos. Gracias al esfuerzo del Instituto y al trabajo conjunto de los Estados miembros del sistema interamericano, llegamos a este día con un proceso consolidado que confirma la posición del Instituto como organismo de referencia regional en políticas de infancia y adolescencia. El Instituto utiliza diversas herramientas para trabajar en estos objetivos. Estrategias de identificación e intercambio horizontal a partir de buenas prácticas, procesos de asistencia técnica en colaboración con los equipos de los estados, cursos presenciales, semipresenciales y a distancias, grupos de discusión técnica, grupos de discusión intergeneracionales, espacios que los propios niños y niñas han abierto en redes sociales y locales con sus pares. Estas herramientas se fortalecen y reinventan constantemente y se diseñan nuevas para lograr las condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los temas de la niñez y sus derechos han sido una prioridad en mi gestión como secretario general de la OEA. Esto se ha reflejado en el impulso al Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, la defensa del presupuesto del Instituto y el fortalecimiento de sus equipos de trabajo. Es misión del Instituto y de toda la OEA promover y proteger los derechos humanos de todas las personas de las Américas, con niños, niñas y adolescentes como participantes activos en este proceso y en el cambio de paradigma. Agradezco especialmente a El Salvador por acoger este 23 Congreso Panamericano y la 98 reunión del Consejo Directivo. La rotación geográfica de las sedes para estas reuniones fortalece a la región en la promoción y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Desde la Secretaría General enviamos un afectuoso saludo a todos los participantes de estos encuentros y reconocemos y acompañamos la importante tarea que realizarán. Estoy convencido de que todo lo que se genera aquí será muy exitoso. Muchas gracias. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre Venezuela y el valor de las actas. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio donde hablamos de los asuntos de la democracia, revisamos en esta ocasión la importancia que tienen las actas del pasado proceso electoral en Venezuela. Y en ese sentido, aquí en las propias instalaciones de la organización, el pasado 15 de octubre, a invitación de la red 600K del Grupo Comando con Venezuela de la propia oposición de ese país, la Secretaría para Fortalecimiento de la Democracia y el Departamento de Cooperación y Observación Electoral recibimos aquí en las instalaciones de la OEA a este grupo técnico con el propósito de conocer
cuál era el contenido de los informes que ellos ya habían hecho públicos en distintas ocasiones en torno al proceso electoral, a la pasada elección presidencial. Este propio grupo, este propio comando invitó a organizaciones, a algunos países miembros, y fue un espacio interesante de intercambio porque pudimos, además de conocer este informe, también compartir lo que ya se había presentado en el Consejo Permanente por parte de Gerardo de Icaza. Me refiero a este informe que presentó a solicitud del secretario general sobre el pasado proceso. En esta ocasión, tener la posibilidad de revisar las actas y el estudio que presentó esta red de organizaciones es importante porque demuestra algo que ya sabíamos. Las elecciones, por supuesto, que no fueron ganadas por Nicolás Maduro, y todas las resoluciones que las instituciones electorales y judiciales han presentado sin exhibir ninguna acta, sin exhibir ningún tipo de prueba, siguen siendo espurias. Sin embargo, tiene un valor simbólico importante que este estudio haya sido presentado ante nuestras áreas técnicas, porque simplemente certifica algo que ya conocemos, este colosal fraude electoral que se llevó a cabo en las pasadas elecciones y que, por supuesto, la dictadura de Maduro continúa con todo lo que está a su alcance para perpetuarse en el poder. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió las credenciales de la observadora permanente de Letonia ante la OEA, la señora Elita Kuzma. Esperamos fortalecer la cooperación con Letonia en materia de mujeres, paz y seguridad, tecnología e igualdad de género y en el uso de inteligencia artificial para una mejor gobernanza, dijo Almagro. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión extraordinaria para recibir el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión o de creencia en las Américas. Muchas gracias, presidente. Me ha pedido hacer comentarios de cierre, pero creo que los dije del inicio. Hemos tenido un debate muy robusto entre la Comisión y los Estados miembros. Quiero empezar agradeciendo a los Estados miembros por el diálogo, por sus comentarios, crítica constructiva, sus felicitaciones y en general sus respuestas a este estudio. Reconozco también el llamado que hicieron varios Estados miembros aquí y también la expresión de desacuerdo acerca de lo que contiene el estudio en su artículo 12. El estudio no presenta recomendaciones para la mejor implementación del artículo 12 y entiendo su frustración. Creo que esto es algo que debemos seguir pensando y considerando en la comisión y que podríamos hacer como trabajo futuro. Tengo que volver a indicar claramente que este estudio no tenía ese objetivo. Reconozco su frustración, pero recuerdo que el estudio no tenía esa intención, sino que más bien su intención era recopilar lo que ha mostrado la Comisión y la Corte como su jurisprudencia vinculante y plasmarlo en el informe. Quiero compartir estadísticas con ustedes, porque me han hecho muchas preguntas. Bueno, algunas preguntas sobre temas de jurisprudencia y conciencia, objeciones de conciencia, derechos de los padres y madres, etc. Pero los casos y peticiones que se traen ante el sistema son pocos. Por ejemplo, tenemos 4.304 peticiones entre la Corte y la Comisión y podemos identificar entre ellos solo 5 casos relacionados con la libertad religiosa. Eso es mucho menos que el 1% de lo que se contiene en nuestra cartera. Muchas de las preguntas que han hecho no han sido consideradas dentro de la jurisprudencia de la Corte. Así es como es. No estamos aquí en la comisión con la intención de proponer el desarrollo de estándares fuera del marco de nuestra cartera de peticiones y casos. El estudio documenta lo que existía en el momento de la publicación del estudio en términos de jurisprudencia y leyes vinculantes. También quiero decir que las normas y el estudio, conforme han sido interpretadas por la Comisión y la Corte, claramente indican que no son vinculantes y
No, yo diría que eso no es exacto, porque lo que viene ante la Corte y la Comisión para los países que han ratificado la Convención y aceptan la jurisprudencia de la Corte, y esas decisiones son vinculantes para los Estados miembros. Y la Comisión produce muchos informes y espero que vieran este estudio y su no como recomendación, sino como resultado de la interpretación de la jurisprudencia. Quiero que lo vean en ese sentido. En relación a los temas que han sido resaltados aquí, indico que debemos tener más diálogo, pero el tema del equilibrio de los derechos ha sido algo que han expresado muchos Estados miembros. Y, por ejemplo, el derecho contra la tortura es completa y absoluto. Muchos derechos, sin embargo, deben interpretarse dentro del contexto y de otros derechos que son afectados por el ejercicio de sus derechos. Algo sencillo, por ejemplo, la libertad de expresión. En muchas jurisdicciones no tenemos el derecho a decir lo que queremos, especialmente si somos susceptibles a leyes de difamación, y las leyes nos dan un remedio para evitar que se propaguen mentiras. Eso no está incluido en la libertad de expresión. Tenemos que decir que la jurisprudencia aceptada internacional de derechos humanos incluye la religión, y eso no se debe utilizar para justificar la discriminación. La discriminación y la desigualdad son no negociables en la ley internacional, en el derecho internacional. No sé cómo indicarlo, y sino que solo repetirlo una vez más. En las Américas y en el Caribe nos preguntamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos en una región con las cicatrices del genocidio de las personas indígenas y de origen africano. Y no podemos discriminar sobre la base de los temas culturales. No podríamos decir que eso podemos defenderlo. Jamás podríamos decir eso. Así que seamos claros. Algunas cosas que están enraizadas en nuestro sistema, sabemos que no podemos aceptarlas. No podemos aceptar las violaciones. Y la Corte Interamericana ha dicho varias veces es que estos derechos son no derogables, y como la expresión de su libertad de conciencia, de expresión religiosa, etcétera, porque se caracterizaría como discursos de odio. Estoy hablando mucho, pero digo que tenemos que tener una conversación muy franca, muy profunda acerca de la desigualdad, discriminación y ¿qué quiere decir esto cuando lo ponemos sobre la balanza de los derechos? Porque siempre existe un equilibrio, tenemos que dar y tomar, y podríamos tal vez armonizar estos temas. Y esto es algo muy importante cuando decimos que los derechos son indivisibles, cuando hablamos de los derechos que tienen que estar en equilibrio, porque no siempre están en equilibrio. Quiero decir que este tal vez es un inicio maravilloso del debate entre nosotros y dentro de la comisión acerca de cómo se entiende el equilibrio de los derechos. No solo el derecho religioso, solo es uno de los derechos. Cuando vemos todos los derechos tenemos que encontrar un equilibrio. La comisión y la corte tienen claro ¿cuáles son los criterios que se utilizan para lograr ese equilibrio? Cuando hablamos de necesidad, legalidad, proporcionalidad y propósito jurídico. Esto lo tenemos que considerar cuando tratamos de hacer un equilibrio entre los derechos. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta al elaborar el discurso que existe entre los Estados miembros. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.